Páginas violentas del pasado, la saga de los hermanos Semprún versus los Melián. Santa Bárbara del Zulia, tierra de ganaderos y pasiones desmedidas, donde nacieron y murieron en su ley los hermanos Semprún en una vorágine de violencia y matanzas a puñal y balas contra los Melián por allá por 1975. Según comparte recortes de Josué en su Viajes al Pasado a través de las páginas del panorama impreso en la hemeroteca Eduardo López Rivas de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño. Es una historia que transcurre entre camellones, caseríos, haciendas, poblados de una zona agropecuaria privilegiada. Santa Bárbara, El Vigía, Colón y Catatumbo, trasciende a las ciudades capitales Caracas y Maracaibo. El total de asesinatos pasa de 50. Los Semprún, hijos de Gilda Cedeño, eran corajudos, hábiles en el manejo de armas de fuego, obedientes de los mandatos de su madre, de quien se contaba para la época era una mujer indomable. Si alguien llegaba con la noticia de que le habían matado un hijo, decía a quien estuviera con ella: agarre esa escopeta, vaya y se venga. Si volvían con la noticia de que a ese hijo también lo habían liquidado, decía: ya no me van quedando hombres en esta casa, tendré que ir yo a saldar esas cuentas. La saga de los Semprún contra los Melián dio para que el brillante periodista, Óscar Silva Araque, escribiera la novela Santa Bárbara cuando corría el año de 1992. El principio, un parrillero que no se dejó humillar. Silva Araque cuenta en su obra el origen de las matanzas. Explica en sus textos que todo comenzó con la muerte del ganadero Rodolfo Melián, hermano predilecto de Jesús Chucho Hernández Melián, dueño de la hacienda Bolívar, la más rica de Santa Bárbara y del país para ese entonces, que tuvo moneda propia. Citando a Silva Araque en Diario Versión Final reseña: a Rodolfo lo mató a puñaladas el vendedor de parrillas que a diario se paraba frente al bar, el 5 y medio, que está en la salida de Santa Bárbara. Él estaba ebrio, se alteró y le disparó al parrillero en sus piernas por haberle entregado mal el pedido, y este en venganza lo acuchilló al instante. Para Chucho, el asesinato de su hermano fue un golpe muy duro y por ello envió a Temístocles, el Tungo, Semprún, a ejecutar a Cirilo Borges Melián, propietario del bar, por no evitar la muerte de su hermano preferido. Lo tirotearon en la estación de servicio de la Panamericana. El rugido de las armas no descansaba. Siguieron en la lista de asesinatos Dimas, Euribíades y Norberto. A los tres los acribillaron una madrugada, en un oscuro camellón, situado entre Santa Bárbara y El Vigía. Tiempo después mataron con tiros de escopeta a Eladio, alias El Chino, en el sector La Churuata, de la carretera Falcón-Zulia, y le siguió Carlos Luis, a quien tirotearon en una calle ciega, también en El Vigía. A este último sus homicidas lo llamaban la Casa Grande. A sus primos Israel y Nelson Enrique Semprún tampoco les perdonaron la vida. Cuando llegaban a su residencia en el municipio San Francisco, los fulminaron a balazos. El último en la lista fue Ezequielito. La versión de la revista Elite en 1976. Muchas especulaciones se han tejido en torno al sangriento exterminio del que fueron víctimas los hermanos Semprún. En una nefasta coincidencia, Ezequielito había estado presente en la primera emboscada que se les tendió y en la cual perecieron Temístocles Semprún Cedeño y Ángel Ciro Rincón Soto, habiendo resultado herido Ezequielito Semprún con más de media docena de balas en el tórax, en la espalda y en la cabeza, razón por la cual sus verdugos lo creyeron muerto. La primera emboscada sucedió la noche del 18 de marzo de 1975 en un camino solitario entre las poblaciones de Santa Cruz de Zulia y El Guayabo, a unos 30 km de Santa Bárbara de Zulia. Temístocles, El Tungo, Ezequielito y Ángel Ciro Rincón. En pocos segundos, tanto él como su sobrino Norberto fueron abatidos por las balas de sus enemigos, que corrieron para abordar el auto que los esperaba. Mientras lo hacía, Ezequiel, cuya vida se extinguía rápidamente, tuvo una fugaz visión en su agonía y, como en cámara lenta, pudo percibir al último hombre que intentaba escapar. Era Wilmer Enrique Sánchez Torres, hijo de Aely Sánchez Romero, quien había participado en los atentados contra su familia. Haciendo un último esfuerzo, Ezequielito concentró todo lo que le quedaba de vida y disparó contra Wilmer, quien cayó mortalmente herido antes de poder escapar en el vehículo, que velozmente se perdió en la oscuridad de la noche. Vidas aseguradas en dinero, más no contra la muerte. El relator de sucesos de los 70,
A los 80, fue Berto Camacho quien destacaba en sus crónicas lo arriesgados y valientes que eran aquellos pistoleros de ambos bandos. Tenían la muerte pintada en el rostro, una marca en la frente, sabían, estaban tan seguros que, de un momento a otro, les pasarían al otro mundo en una lluvia de balas que todos y cada uno tenían aseguradas sus vidas por fuertes sumas de dinero. Dimas, 1.000.000 y sus hijos. El chino Eladio, 700.000. Así, entonces, lo que inició con el crimen de un ganadero en manos del parrillero frente a un bar, cobró la vida de más de medio centenar de hombres, arrancó de raíz a los hermanos Semprún, policías y jefes, guardias nacionales, abogados. Aquellos camellones donde corretearon de niños, afinaron el tino cazando palomitas, cortaron florecillas silvestres para las niñas que les gustaban, fueron también los lugares donde los llevaron maniatados y les dieron los tiros de gracia. Esta saga sacudió al Zulia y al país y dejó heridas que aún siguen cicatrizando.